Continuamos con el curso de Introducción a la Práctica de la Enseñanza Online. Este es el video que corresponde al tema 4. El título es Mejores prácticas en la enseñanza online. Vamos a resumir entonces cuáles serían las recomendaciones más valiosas que nos hacen para tener un curso online eficiente. La primera idea es recordar que cuando hacemos un curso online no estamos transfiriendo la información de nuestro curso presencial. Debemos transformar la información. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que en el curso presencial yo tengo varios libros que utilizo, algunas presentaciones de PowerPoint, algunas cartulinas, y entonces lo que hago es tomarle fotos, digitalizarlos, convertirlos en PDF y entonces se los voy dando a los alumnos poco a poco. Eso no es crear un curso online. Lo que hice solamente fue tomar la información que ya existía en mis cursos presenciales, los digitalicé y se las estoy dando. Pero eso no es igual porque tomemos en cuenta que en el curso presencial el elemento más importante era que ellos estaban frente a mí y podía yo interactuar a cada momento durante la clase. Y aquí, aunque estemos haciendo o utilizando, el modelo síncrono, no es lo mismo. Sí hay una pequeña diferencia estar viéndonos en un monitor a estar presentes frente a frente. Ese elemento tan sencillo pero al mismo tiempo tan poderoso ya no me permite el considerar que así como tenía yo la información en mi clase presencial, por el simple hecho de digitalizarla o convertirla en PDF y mandárselas igual, que yo considere que ya eso es un curso online. Ese es un grave error. De hecho, seguramente ustedes podrán haber tomado algún curso recientemente en donde sientan que la información está exagerada, que es demasiada, aunque sean enlaces a página web, o sean videos, o sean PDFs, que sientan ustedes que son demasiados. Bueno, ese es un ejemplo de un curso mal elaborado. Si la persona va muy rápido, tan rápido que no podemos captar lo que nos está diciendo porque nos habla como si fuéramos ya expertos en un tema que precisamente por eso entramos, porque apenas queremos que nos lo expliquen, está mal, está transferido nada más la información. Y aquí la idea es que nosotros vamos a transformar la información para que se adapte a este nuevo medio, que es precisamente, vamos a poner aquí abajo, recordemos que puede ser los modelos síncronos, que es cuando tenemos una clase presencial mediante la videoconferencia, el modelo asíncrono, que puede ser que estén los videos ya montados para que se puedan revisar, los enlaces a páginas, la revisión de textos que precisamente están ya montados, porque eso lo hace la persona en cualquier momento. Pero el blended learning es cuando se juntan las dos. Ahora, la idea es que no es simplemente transfiero la información toda totalmente a este o a este, sino que voy decidiendo cuál es la que debe existir y también aplico elementos de síntesis, encuentro nuevas formas de presentarlas, ¿sí? Precisamente el hecho también de crear una presentación voy decidiendo los tamaños, que bueno, tiene que ver ya con la parte de abajo, ¿no? Considerar la importancia de decidir cómo voy a usar el texto en las presentaciones, que se pueda leer, fácil de entender, el uso de los colores para que no lastimen o no se pierdan las letras, la oportunidad que me da el implementar los gráficos, ¿sí? Las fotografías, la potencialidad del video, y que por supuesto tenga yo la precaución de presentar toda la información en una secuencia numérica, que el alumno no se pierda, tomando en cuenta que no estoy precisamente yo ahí para guiarle. Entonces el orden y la forma en que se acomodan todas las actividades, la información, que tenga bien su secuencia numérica para que la persona lo pueda llevar solito. Todo esto es cuando empezamos a hablar de la transformación de la información, ¿sí? Más aparte, por supuesto,
Tenemos ayudas como esta taxonomía digital de Bloom, la cual vimos, o también la pirámide del aprendizaje, ¿recuerdan? Nos hablaba acerca de cómo el aprendizaje que tiene más participación es el que mejor se recuerda. Entonces todo esto es lo que nos empieza a ayudar a nosotros a decidir cómo transformamos, cómo vamos precisamente modificando la información y decidimos cómo la presentamos. También, bueno, aquí lo que no se hace es precisamente no saturar de PDFs y de darle 20,000 links de páginas, porque también, como bien oportunamente han dicho profesores durante este curso, también considerar de las otras materias que los muchachos están cursando, ¿sí? No sé si ustedes escucharon anécdotas casi cuasi terroríficas de padres de familia, de chicos de primaria o de secundaria, en donde de repente les llovían un sinfín de actividades, en donde la madre o el papá ya no sabía ni cómo respirar, ¿no? Y terminaban haciendo más ellos todas esas actividades que en lugar de sus hijos. Ahora, también me gustaría destacar que no porque estemos haciendo nuestro curso online, no nos olvidemos de los libros físicos. Los libros físicos siguen siendo muy importantes. Y no se trata de que yo digitalice el libro, aunque bueno, también está la opción de encontrar la versión digital. Aquí más bien me estoy refiriendo a la posibilidad de que sigue siendo importante que si en la materia lo amerita, se lleve un libro y que entonces el alumno, cada alumno, ahora sí que tome la responsabilidad de hacerse de tal libro para que precisamente sirva de guía también durante toda la materia. ¿Sí? Un libro que realmente se le dé uso, ¿no? No un libro en el cual solamente se toman una que otra unidad o capítulo, pues no, pero si es un libro que realmente es de cabecera y que es muy relevante para el desarrollo, pues adelante, también se puede implementar. También considerar que a veces es valioso, hay algunas materias en donde está perfecto el uso de que se vean películas, en este caso se le pediría a los alumnos que las vean en sus respectivos hogares, y hay películas que son muy buenas para precisamente que nos funcionen como elemento ilustrativo y de aprendizaje en alguna unidad, ¿no? Y también nunca olvidemos el poder que tiene en los casos, ¿no? Cuando uno presenta el caso de algo con toda su narrativa, con todas sus características, esa narrativa queda muy presente en el alumno al escuchar pues precisamente ese ejemplo vivencial, ¿no? Y sobre todo que es de la vida real. Entonces esto también nunca olvidarlo. Estoy seguro que más de uno lo habrá usado en los cursos presenciales. Entonces pues al menos estos tres también no olvidar que se pueden seguir usando aunque estemos hablando de online. Entonces, en resumen, esa sería la parte más importante o la idea que quisiera destacar, ¿no? La importancia de que transformamos la información para convertirla en un curso online y no simplemente la transferimos, porque si solamente transferimos información, estamos desperdiciando el medio. Es como cuando al principio de los años 80, que precisamente empezó a existir esto que llamamos como PowerPoint. Las primeras presentaciones muchas personas saturaban la diapositiva con mucho texto. Hay una regla muy sencilla que dice letras claras sobre fondos oscuros, letras oscuras sobre fondos claros. Si nosotros no respetamos esa regla tan sencilla, las letras se pierden y entonces es lo primero que le pasaría a quien ve nuestra presentación, ¿no? No quiere ver nada. Entonces eso es un ejemplo de cuando al principio salió el PowerPoint. No todo el mundo, aunque era muy sencillo, no todo el mundo lo sabía usar con eficiencia y entonces había presentaciones muy feas, ¿no? Aunque se usara. Bueno, eso es en lo que se refiere a mejores prácticas de enseñanza online. Y ahora hablemos de la evaluación, porque estoy seguro que más de uno, a lo mejor durante todo este proceso de repente se preguntó y dijo, ¿y cómo evalúo, no? Y ahora el examen, ¿cómo lo hago? Si no estamos ahí para aplicarlo, ¿no? Antes de comenzar con las ideas o las propuestas que nos hacen de cómo poder realizar nuestros exámenes o nuestras evaluaciones, quisiera destacar esta nota que se me hizo muy graciosa, que precisamente salió el día de hoy.
que es una anécdota de una estudiante que estaba realizando un examen desde su casa en su computadora y estaba comiendo un sándwich, un tipo Subway de bolitas de carne, de albóndigas, cuando una de las bolitas se le cayó en el teclado y justamente al caer cerró el navegador. Y al hacer eso, la chica automáticamente perdió su acceso al examen que lo estaba llevando a cabo, y entonces lo que hizo fue mandarle un email al maestro narrándole que pues se le había caído la albóndiga en el teclado y que por eso la había sacado la albóndiga, el sándwich la sacó de su examen. Y bueno, quise comenzar este tema con esta anécdota porque estoy casi seguro que nos van a pasar sucesos como estos. Obviamente, pues ahí como profesor, creo que una de las primeras reglas que pondría es que está prohibido que comas cuando estás haciendo un examen. ¿Se acuerdan cuando comentábamos desde el primer video de la importancia de que el espacio donde vas a estudiar, el espacio donde vas a trabajar, lo debes respetar? Bueno, pues precisamente aquí esta chica eso fue lo que no hizo bien, o sea, ponerse a trabajar en un espacio que se supone que es el salón de clases, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la anécdota que les quería presentar. Salió en este show que se llama Late Show con Stephen Colbert. Muy bueno, por cierto. Ok, entonces, aquí están las sugerencias que nos hacen acerca de la evaluación online. Primero, considerar que podemos llevar a cabo los famosos exámenes que son a libro abierto, que de hecho son exámenes que por lo tanto requiere que el alumno en verdad, uno, haya leído el libro, porque entonces el examen que se le va a poner es una prueba, es un tipo caso que le va a requerir que el muchacho vaya de un lado, de un capítulo a otro del libro, y entonces si el joven realmente leyó el libro, entendió la información, entonces lo podrá usar en un tiempo determinado, como se le haya marcado, y podrá resolver ya sea el problema, el acertijo o el reto que se le está poniendo. Entonces ese puede ser una estrategia que les podemos marcar. De entrada puede haber muchas materias que, por ejemplo, en mi caso, las de mercadotecnia, a mí no me funcionan, que realmente se aprendan las cosas de memoria. Yo más bien me necesito que las entiendan y que las sepan aplicar de acuerdo a la situación y al caso que se presenta. Entonces, si yo les digo, puedes ver el video donde vienen todos los conceptos teóricos, ese es tu libro abierto o el libro que te compraste de la materia de mercadotecnia, pero adelante yo te estoy poniendo un caso y a través de ese caso tú tienes que resolverlo. Entonces esa puede ser una estrategia donde sé que como lo tiene que resolver, a lo mejor le puedo dar 5 minutos, pues créanme que no les va a dar tiempo en ese tiempo a copiarse, ¿no? El otro es que vamos a predominar, si estamos haciendo preferentemente un examen pensado en preguntas, que precisamente nos platiquen, por ejemplo, experiencias. Al responder sobre experiencias, eso también ya no permite que se puedan copiar, porque definitivamente una experiencia que vive uno, pues no lo ve igual otra persona. La narrativa, la capacidad que tiene uno de narrar algo, un hecho, es individual y pues si alguien lo intenta copiar, pues se va a notar inmediatamente. En el caso de usar preguntas, también pues tenemos las preguntas abiertas, que son definitivamente más difíciles de copiar, porque aquí interviene la autoría de la persona que escribe la respuesta, perdón. Pero tenemos este que es el Kahoot. El Kahoot es una aplicación que en un momento más se las voy a mostrar, que permite que nosotros hagamos pues tipo exámenes como juego, en el cual si se contestan con opción múltiple, siempre se presentan 4 opciones para contestar y la pregunta, cada pregunta que se lanza solamente dura, me parece que 3 segundos al aire o 2 segundos, y hay que contestar en ese tiempo, no se puede uno regresar. Entonces es una aplicación que se las recomiendo mucho. Ya hay maestros que la saben usar,
porque esta aplicación ya nos la enseñaron desde que me parece, creo que de hace unos 2 años atrás, pero si no, en su momento les puedo proporcionar más información de esta aplicación, porque ahorita no, si me meto a ella, sí me voy a tardar un poquito más, pero al menos quiero que sepan que existe y que se puede implementar para hacer este tipo de exámenes como juego y que son de opción múltiple. Aquí son una diferencia de las preguntas abiertas, aquí sí son de opción múltiple, pero lo interesante es que da muy poquito tiempo para contestar, o sea que el alumno que sabe y va a contestar rápido y da la puntuación de manera inmediata. Ese es en cuanto a exámenes como preguntas. Ahora, un elemento que también debemos meter en esos exámenes es precisamente que si le asignamos un tiempo específico, por ejemplo, en el instante que aparece la prueba, decimos que se debe entregar ese mismo día, por ejemplo, y le asignamos a lo mejor 5 minutos, 30 minutos, dependiendo de la complejidad, 1 hora, créanme que eso también le asigna pues ese nivel de presión y que pues evita que se tengan tiempo propiamente como para estarse copiando, ¿no? Porque el que está interesado en resolverlo pues se va a enfocar más en ello. También, como les comentaba, se sugiere que se pongan, por ejemplo, tipo retos. Si no queremos participar en las preguntas porque suponemos que se pueden copiar, entonces podríamos ponerle retos para que esos retos al irse cumpliendo se vayan a su vez pues llevando a cabo los objetivos que buscamos. O a mí me gusta mucho la resolución de casos, que les ponía ya anteriormente en otro video el ejemplo de los Creative Problem Solving, que es cuando les puse el caso de la prueba de mercadotecnia, recuerdan, donde se le decía al muchacho, aquí están todos los datos y quiero que me cumplas estos objetivos y tienes 30 minutos para lograrlo y presentarme y defender tus propuestas, ¿no? O como casos tipo acertijo, en donde precisamente para poder resolver el muchacho tendrá que usar la información que en teoría debe de saberla usar bien y dar el resultado. Entonces puede ser esta una alternativa si le agregamos el elemento tiempo y que se debe entregar de acuerdo a la complejidad de ese mismo día o a lo mejor el día siguiente, pues eso les hace participar más y no darles espacio para que puedan hacer trampa. Otro tipo de consideración que podemos aplicar en las evaluaciones es pedirles que construyan prototipos. El prototipado también puede ser aquel que se hace, por ejemplo, yo participé con unos maestros en unos cursos que nos dio IBM hace un año en la Ciudad de México, y ahí, por ejemplo, hacíamos prototipo con papel y cartón. La idea se construía en dos dimensiones, pero sí se presentaba tal cual, ¿sí? En este caso estábamos hablando de un concepto de una aplicación en teléfono celular. Entonces todo se construyó con papel y con cartón para hacer la simulación de cómo debía funcionar esa aplicación. Entonces, si lo permite, les propongo que también consideren la idea de que el alumno pueda construir algo y que ese sea el examen, ¿no? Llámese en cartón, en papel o realmente en un objeto más complicado que se tenga que armar, y puede ser ese el examen, y podría ser que sea una sesión síncrona en donde todos estén enfocando a la mesa y estemos viendo cómo lo están construyendo y a lo mejor les damos 1 hora para hacerlo, ¿no? Otro podría ser un reporte ejecutivo, que también lo voy a mostrar en un momento en la siguiente lámina. Es una forma en la cual la persona tiene que saber sintetizar la información, acomodarla de tal manera que sea, pues podemos decir, bonita de ver, ¿no? Que se vea con presencia. Eso también requiere de una habilidad y sobre todo que pueda defender el reporte, porque es su habilidad de síntesis y al mismo tiempo de explicar y de defenderlo, ¿sí? Esa puede ser otra propuesta de un muy buen examen, ¿no? Preséntame el reporte ejecutivo y defiéndelo ante la clase. Y también que reciban, por ejemplo, preguntas y respuestas. Yo alguna vez me acuerdo que en una materia de desarrollo de presentaciones con PowerPoint, invitaba, por ejemplo, a mi grupo
tenía que exponer. Entonces yo invitaba a alumnos de de otros semestres. Por ejemplo, si los que estaban exponiendo eran de sexto, entonces podía invitar sobre todo a alumnos de octavo para que estuvieran como espectadores en la presentación, y yo les pedía a estos alumnos de octavo que de manera intencional hicieran preguntas muy agresivas a los muchachos que estaban exponiendo. ¿Agresivas en qué sentido? Les decía yo, por favor, cuiden que sus rostros no muestren ningún tipo de sonrisa, quiero que estén siempre serios, y cuando vean que alguien más quiere contestar la pregunta, ustedes digan, no, la pregunta te la hice a ti, tú me la contestas por favor, y quiero que se les vea a ustedes como contemple. Y lo hacían precisamente, les decía yo, para poder ver quién era el alumno que realmente sabía todo el tema, porque se nota en las presentaciones cuando exponen quién sí sabe todo el tema y quién ese mismo día, horas antes, llegó sin haber hecho nada. Entonces esa era una de las razones por las cuales les pedía que hicieran esto. Y esto se puede repetir en una sesión síncrona, porque nos estamos viendo por cam. Y le podría pedir lo mismo a un invitado que entre y que me sirva como espectador y decirle al alumno, ¿sabes qué? Ahora vas a tener que presentar a él y él te va a hacer preguntas, ¿no? Y mediante el resumen ejecutivo. Bueno, esa es otra idea que ahí les estoy dejando. Obviamente, bueno, antes de pasar al siguiente punto, al final les decía a los muchachos que los de octavo estaban actuando, entre comillas, y ya se relajaban, porque sí, primero se me ponían muy nerviosos, pero la idea era esa, ¿no? La simulación de presentar con una audiencia muy severa. Después tenemos también la propuesta en donde les podríamos pedir que el alumno presente toda la información del resultado de todo un desarrollo de una materia, de una unidad, en forma de revista. Sería un trabajo en Word, pero la idea es que presente la información también, que la sepa ilustrar, que la pueda adornar de tal manera que se vea un reporte muy bonito y lo presente como tal, ¿no? Tal vez ahí no lo expone, solamente lo manda, pero el trabajo es no nada más sintetizar la información, sino acomodarla, vestirla e ilustrarla. Y por último tenemos este otro elemento también que quisiera comentarles que existe. No sé si conozcan o han escuchado el término Design Thinking. Ese también lo conocimos nosotros en estos cursos con IBM. Y Design Thinking, también en un momento les voy a poner un ejemplo de lámina, se refiere a un trabajo colaborativo en donde las personas, mediante una serie de técnicas, que sobre todo en ese momento usábamos unos papelitos, unos post-its, no sé si se dice, pero bueno, son los papelitos de colores. Lo que hacíamos era un manejo de las ideas y mediante ciertos diagramas pasábamos de un momento a otro para concluir con una propuesta. Normalmente se termina con un prototipado, pero puede ser que uno como profesor valore y evalúe el desarrollo del design thinking que llevaría el equipo para poder llegar al resultado final, que es el prototipo. Entonces me parece que puede ser una opción. De hecho, yo sí lo pude usar en presencial y veo que perfectamente se adapta también en online, porque se puede llevar, cada uno de los alumnos puede llevar su parte correspondiente en su casa. Ahora les voy a poner estos ejemplos. Entonces aquí tendríamos el del reporte ejecutivo. Esta es una idea de cómo debería de verse. Aquí está usando la persona solamente Excel y vemos que hace una presentación muy interesante de cada una de las tablas de la información. Está perfectamente sintetizada porque esa es la idea, y entonces el alumno tendría que defender, explicar cada uno de estos puntos en un mínimo de tiempo, por ejemplo. Ese es un ejemplo de reporte ejecutivo. Aquí tenemos el ejemplo de un design thinking. Este es uno de los tableros en donde precisamente estamos acomodando ideas que en este caso las ideales son las que se encuentran en esta franja. Estas son las ideas que serían las más sencillas y estas las más aburridas. Entonces la idea también aquí del trabajo es cómo se llegó a esto y que el alumno o el equipo explique cada uno de los puntos que se ven aquí en los papelitos de colores. Este es el ejemplo entonces de un design thinking. Les sugiero que
puedan, si les interesa, solicitar que puedan darse cursos de design thinking más adelante para que los puedan experimentar. Ahorita al menos, si no los conocen, pues me interesaba que conocieran el concepto. Y este es el Kahoot. El Kahoot funciona, como les comentaba yo antes, mediante el diseño de unas preguntas. Uno puede hacer las preguntas y obviamente también uno crea las respuestas. Así es como le aparece a todos los jugadores o los alumnos cuando están viendo una pantalla principal, y cada jugador desde su celular le aparece esta parte. Entonces cuando la pregunta sale, el alumno con su celular tiene, les repito, creo que son casi un segundo o dos, porque realmente es muy rápido, para apretar cualquiera de estas 4 opciones que corresponden a esto que estamos viendo aquí. Entonces automáticamente el sistema registra quién contestó primero, y acertadamente los primeros 5 lugares, pero también registra cómo van contestando todos los demás. Al final se puede pasar un reporte con los nombres de todos los participantes y qué puntuación lograron durante el desarrollo del cuestionario. También este es gratuito, se puede utilizar con nuestra cuenta de Gmail, y les voy a dejar un video para que vean cómo se crea este Kahoot, aunque también pueden solicitar que se dé un curso única y exclusivamente sobre este. Me parece que es muy divertido, muy fácil de usar, y da un giro diferente a un proceso de evaluación. Pudiera ser que no sea cuando lo aplicamos, sería como una prueba, como un tipo de repaso para los alumnos, o si lo creen conveniente, darle la validez 100% como un examen de evaluación. Y pues ya, compañeros, estamos llegando al final. Este tema 5, realmente en el curso de EA University fue muy breve, habla acerca de las tendencias y visión al futuro. De manera muy general les podría presentar primero esta idea. Solamente me hablan de la realidad virtual. Apenas, bueno, de hecho la realidad virtual ya tiene más o menos unos 10 años que vengo escuchando de ella. Se ha vuelto un poco más comercial de unos 5 años para acá, pero todavía no está al alcance de tantos y de todos, pero seguramente cada vez irá tomando más fuerza, que es cuando nosotros nos ponemos unos visores en los ojos, unos audífonos, y entonces con unos comandos en nuestras manos podemos realmente interactuar en un mundo de 360 grados. Yo en lo particular solamente he experimentado la realidad virtual en un complejo de Cinépolis en la Ciudad de México, en donde efectivamente entré en un tipo como de juego. Yo podía mirar a todos lados, arriba, abajo, izquierda, derecha, atrás de mí, y el mundo era totalmente yo estaba totalmente ahora sí que dentro de ese mundo. Y me recuerdo mucho de un momento en donde estuve caminando en el juego estaba yo en un edificio muy alto, y me acuerdo que quise mirar en el borde y sí sentí vértigo, ¿no? Esa es una de las características de la realidad virtual, que es muy 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 poderosa y realmente engaña al cerebro. Inclusive sé que de los sets que existen hoy día comerciales de realidad virtual, algunos son tan poderosos que se reporta que existe un tipo como le llaman como una enfermedad del jugador de realidad virtual, que es un tipo de mareo. Para evitar eso, se sugiere que se vaya entrenando poco a poco al cerebro para adaptarse a los visores y al concepto de realidad virtual, porque si no, entonces se genera este tipo como de mareo. Es un mareo que permanece en la persona aunque se quite el visor. Y yo cuando leí eso me quedé así de, creo que mejor todavía no me lo compro hasta que lo perfeccionen, ¿verdad? Pero bueno, esa es una tendencia que se viene poco a poco. Otra es la realidad aumentada. Esta es cuando nosotros nos ponemos un visor, unos lentes, y entonces seguimos viendo la realidad tal y como la conocemos. Estamos viendo, lo que está frente a nosotros, pero aparece un elemento 3D que se mezcla con la realidad, y entonces ya nosotros nos podemos acercar, nos podemos alejar, y hagan de cuenta que el objeto está ahí. Obviamente si nos quitamos los lentes nos damos cuenta que no hay nada, nos ponemos los lentes y aparece ahí.
pudiera ser que para estos próximos meses, en este año, saque Apple unos lentes. Ya hubo un tiempo un proyecto de Google que iba a sacar unos lentes también, pero me parece que hubo mucha controversia porque esos lentes tenían una cámara integrada, entonces mucha gente se quejaba de que no iba a estar cómoda que yo llegara con esos lentes y hablara con esa persona, porque cómo sabías tú si me estabas grabando o no me estabas grabando. Entonces creo que esa fue una de las características que no permitió que el proyecto fuera tan de éxito, pero seguramente estaremos viendo en los próximos años productos que precisamente van a explotar esto. Ahorita los celulares lo hacen, podemos ver muchos ejemplos de realidad aumentada a través del celular, pero seguramente el paso que lo hará más popular es cuando lo podamos hacer con lentes que nos pongamos y que sea más cómodo de ver esa realidad aumentada. Y el último elemento que también comentaban que es una tendencia es seguramente que habrá, así como hemos visto el Kahoot o este software que también es para hacer design thinking, pues cada vez habrá más apps o aplicaciones que nos permitan implementar con facilidad, por ejemplo el mismo Classroom, ¿no? Es un learning system, ¿no? Como comentamos antes, que nos permite el desarrollo de nuestro curso online de una forma más fácil, y seguramente irán evolucionando todos este tipo de software, y también mejorará la interactividad. Seguramente habrá nuevas propuestas que nos permitan ser más interactivos, que podamos tener más cercanía con los alumnos, con las personas, en nuestras juntas, en nuestros trabajos, y pues eso consideremos que siempre habrá un avance. Y también en la medida que aparezcan nuevos aparatos electrónicos, como por ejemplo les hablaba yo de los lentes, que seguramente salgan de realidad aumentada, no se puede que luego salga más, de hecho ya existen pero no son tan populares porque todavía son muy caros, que pueden ser guantes que nos ayuden a sentir, o chalecos que se ponen para también uno tener la sensación de presión, de calor, de frío, de tacto, ¿no? Y todo esto va incrementándose y seguramente se irá perfeccionando poco a poco. Entonces también consideremos que esto, pues en la medida que aparezcan aparatos nuevos, pues indudablemente se les podrá dar un uso en en nuestro desarrollo de clases y actividades online. Pero para concluir, me gustaría presentar esta diapositiva así como está, sin nada, porque quiero que aquí se imaginen ustedes que este futuro son ustedes mismos, porque ustedes, compañeros, que están ahorita haciendo esta labor, este esfuerzo de dar este primer paso, de transformar, de perfeccionar sus cursos, de hacer pues no es fácil, ¿no? Realmente yo no digo que sea fácil, porque implica decidir, implica hacer una valoración de las unidades, de los objetivos, considerar las limitaciones de los muchachos, también nuestras propias limitaciones, y ver de manera creativa cómo las podemos sobrellevar. Todo este proceso, compañeros, es el que están haciendo ustedes, y eso es el futuro. Ustedes hoy están creando ese futuro de la educación a distancia, porque lo que experimenten y lo que vivan a partir de este momento seguramente va a marcar las tendencias de lo que ya es una realidad a partir de aquí y ahora. Yo les agradezco mucho que hayan acompañado este curso en todos estos videos. Deseo que toda esta información les pueda ser de utilidad, y pues seguimos trabajando, seguimos investigando, seguimos aprendiendo y viendo todas estas herramientas que la intención es que nos ayuden tanto para comunicarnos mejor con el alumno y que el alumno pueda tener mejores herramientas para desarrollarse y enfrentarse a un mundo que nunca más volverá a ser el mismo. Muchas gracias, compañeros, ha sido un gusto estar con ustedes en esta serie de videos y espero verlos próximamente en más cursos. Muchas gracias.